Buen día, profesor. Mi nombre es Jairo García Díaz y junto con mi grupo de trabajo integrado por Cristian Camilo Montealegre y Angie Sofía Rúa Meneses, vamos a explicar acerca de lo realizado, investigado sobre las propuestas alternativas de solución jurídico-educativas frente a los conflictos socioambientales ocasionados en la quebrada La Perdiz del municipio de Florencia, Caquetá. Pues empezamos diciendo que este es un trabajo de investigación científica donde se evidencia una problemática que afecta a los habitantes de la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, donde también contextualizamos en el marco teórico toda la evolución de ese problema y cómo fue que se llegó a lo que tenemos hoy en día. Problema que gira en torno a la contaminación ambiental de la quebrada La Perdiz, ubicada en esta misma ciudad, Florencia, Caquetá. También notamos diferentes aspectos como la falta de atención por parte de las autoridades competentes, por parte de la alcaldía municipal, entre otras entidades, no solo de estas, sino también de particulares ciudadanos, habitantes de la zona, en cuanto a esta quebrada, lo cual lo ha conllevado a su deterioro, su contaminación y su involución. Por otro lado, nuestro objetivo de manera general es buscar propuestas alternativas de solución jurídico-educativas ante esta problemática, en aras de ir creando poco a poco esa conciencia, ir dando a conocer a las demás personas y a los entes encargados de que esa fuente hídrica es de gran importancia para la ciudad, no solo por lo que conocemos, que simplemente es recurrir a ella por agua, sino porque abarca varios factores, como factores comerciales, ya que pues en su marco histórico detallamos más cómo fue de importante para el avance del comercio en el Caquetá. También factor turístico, donde mucha gente llegaba y recurría a este departamento, esta ciudad, para observar estas grandes reservas hídricas que se presentaban y que estaban escaseando últimamente. Entonces, eso es lo que queremos lograr con este trabajo, recrear la evolución de ese afluente, desde dónde empieza hasta dónde termina y cómo fue que llegó a este daño que conocemos actualmente, en dónde incurrió el error. Venga. Ahora nuestro compañero Cristian va a hablar al respecto y nos va a profundizar. ¿Cómo decir que apaguen la luz? Sobre los marcos de referencia. Bueno, profe, buenas tardes. Voy a proseguir con el marco de referencia. Nuestra investigación la hemos guiado desde diferentes marcos de referencia para lograr darle una visión diferente, una perspectiva más amplia y pues cumplir con los objetivos que nos hemos planteado y darle una reconstrucción más enriquecedora a este trabajo científico. Entonces, como primer marco tenemos el marco histórico. Para hablar de lo que es la quebrada La Perdiz hoy en día, hay que remontarnos a los antepasados, hay que remontarnos a la historia que acontece, no solamente la quebrada La Perdiz, sino la ciudad de Florencia y el municipio, el departamento del Caquetá. Como lo sabemos,
Florencia habitaban indígenas como lo son los andaquíes, los huitotos y los coreguaje. El Caquetá, pues, fue una zona que fue olvidada, que fue muy por el Estado, por el mismo gobierno, pero que fue ampliamente, rápidamente fue colonizada por sectores del todo el país, como lo son colonos desde el Huila, desde el Tolima, los frailes capuchinos, los españoles, criollos, algunos portugueses y los mismos indígenas se fueron abriendo paso en lo que era pues Florencia y Caquetá en ese tiempo, y comenzaban a dejar sus sellos de identidad y a ubicarse en estas zonas, a explotarlas, a nombrarlas y además a sufrir los conflictos que deja consigo la etapa colonizadora y esa etapa conquistadora entre territorios. Em, Pasados ya los años, pues se produce lo que se llamó como la bonanza cauchera y la explotación masiva que toma fuerza y lugar en nuestro afluente investigado. ¿Qué pasa? La quebrada La Perdiz fue un factor importantísimo, un factor importante, pues procedentes de Antioquia iniciaron una campaña cauchera con los hermanos Gutiérrez en asocio con Pedro Antonio Pizarro, en los cuales se denominó la Hacienda La Perdiz, este afluente donde era considerado como un asentamiento humano de mucha importancia. Es lo que hoy se conoce como el edificio Curiplaya, en ese sector más específicamente. En sus inicios era la llegada de aquellas pequeñas embarcaciones que transportaban productos y que llegaban a alojarse en ese sitio. Entonces, como lo sabemos y como lo voy a explicar, en el marco geográfico, la quebrada La Perdiz atraviesa no solamente ese sector importante de la ciudad, como lo es el centro, sino que la atraviesa casi de forma completa y recoge pues las problemáticas de todos estos barrios, ¿no? Que son la amplia contaminación que se vive, ¿no? En sus inicios, eh, pues la bonanza cauchera fue muy importante y esto hizo que La Perdiz alcanzara un nivel de prosperidad muy alto, ¿sí? Su comercialización cauchera se extendió a otras fronteras como lo fue el Huila y un municipio hermano de Florencia que es Garzón. Eh, Garzón, pues en ese año, en 1899, se fundó una empresa comercial cauchera de aquí de Florencia, dándose un paso gigante al convertirse en el epicentro de la actividad cauchera del país. Es ese el despertar económico de esta región. Todo lo que mueve nuestra quebrada La Perdiz refleja el fruto de nuestra historia, de un regato, de una fuente histórica que brindó y sigue brindando sus servicios y que lamentablemente la hemos venido contaminando, la hemos venido destruyendo y la hemos venido convirtiendo en nuestro vertedero natural, sin tener en cuenta que esta quebrada nos ofreció un sello de identidad y que nos permitió comunicarnos mediante el río Hacha y mediante el río Orteguaza con otros municipios en aquellas épocas donde las carreteras eran muy poco desarrolladas y no había otro medio de transporte que simplemente las fluviales. Entonces esto resalta mucho la importancia de la quebrada La Perdiz en ese entonces. Como segundo tenemos el marco geográfico. El marco geográfico, la Perdiz nace en los ramales de la cordillera oriental, corta de norte a sur la zona urbana de la ciudad capital del departamento y cuenta con una longitud aproximada de 3,85 kilómetros en su microcuenca. Nuestra quebrada La Perdiz atraviesa alrededor de unos 14 barrios del municipio, además de lograr unirse y concluye con el río Hacha a la altura del barrio Juan 23 al sur de la ciudad. Es aquí la importancia de esa quebrada La Perdiz, de destacar que posiblemente para los colonos en ese entonces fue muy atractivo este mar de agua y abundancia en fauna y en flora que había en ese territorio. Es por eso que pues muchos nos preguntamos qué hubiese pasado si los colonos
hubieran construido más hacia las zonas llaneras o hacia las zonas más planas del municipio, ¿no? Pero es claro y es un mensaje a reflexionar que para los colonos en ese entonces fue algo muy, muy atractivo mirar tanto riqueza de mares, si se puede llamar así, claro, de afluentes, que para ellos iba a generar recursos, iba a generar prosperidad, iba a generar que sus cultivos, que sus cosas florecieran, ¿sí? Para dar mayor explicación, entonces podemos ver una imagen de lo que sería, a grosso modo, lo que viene siendo la quebrada La Perdiz, desde arriba, desde su cuenca, va bajando, atraviesa la ciudad por completo y se une en la parte sur, como ya lo decíamos, en el barrio Juan 23, se une con el río Bacha. Aquí podemos ver un balneario el cual pues representa que la quebrada La Perdiz no es el vertedero de la ciudad, donde no hay un sistema alcantarillado digno, donde no hay una planta de recolección de residuos sólidos, donde no hay una planta de vertimientos que permita que esto no suceda, sino que se sigue viendo más contaminación y cada vez es más bajo el caudal de esa quebrada y es más alto los índices de contaminación. Tenemos la metodología. ¿Qué metodología hemos empleado en este trabajo investigativo? Hemos empleado y hemos optado por desarrollar un tipo de metodología empírica, una metodología descriptiva, una metodología que no solamente se va a basar en la teoría, que no va a generar un gran cambio, sino que lo estamos planteando desde un estudio descriptivo que nos permita llegar a la profundidad de la problemática, a encontrar las raíces del mismo, a saber el porqué, las acciones que se han adelantado, los daños que se han ocasionado. Buscamos una investigación no solo teórica, sino práctica y que permita reconocer lo mayor posible esta problemática ambiental a la que se ha enfrentado la quebrada La Perdiz. Por eso utilizaremos fuentes como lo son utilizamos fuentes como son las referencias bibliográficas, referencia en otros autores, apoyo normativo y jurisprudencial, las entrevistas, la promoción de una alternativa jurídico-educativa y apoyo en sitios web. Y utilizaremos las fases teórica y descriptiva, la fase de recolección de información, la fase práctica, la fase de planificación de una alternativa y la fase final o resultado final. Como otro punto importante de nuestro desarrollo en este labor que hemos adelantado, lo hemos hecho mediante las entrevistas y en estas preguntas que pueden ver en pantalla. Hemos desarrollado entrevistas a personajes muy importantes, personajes que manejan el tema ambiental a la perfección, personas que conocen el tema ambiental y que reconocen las causas y que todos hacen llegar a unas conclusiones comunes o se pueden decir unas conclusiones generales y que sin tener conexiones unos con otros llegan a ciertos hilos conductores que nos demarcan las problemáticas que generan, las problemáticas generadas en este sitio y que dan respuesta a los objetivos. Entonces tenemos entrevistas al secretario de Ambiente de Florencia Caquetá, John Peña Cerquera, a Eric Sánchez, un activista cívico, a la concejal Estefanía Núñez, administradora de empresas, especialista en gestión y desarrollo y cambio organizacional. Tenemos entrevista 4 a Camilo Andrés Gallego Sánchez, un ingeniero ambiental, especialista en sistemas integrados de gestión. Andrés Cardoso Gutiérrez, comunicador social, un periodista de Noticias Caracol. Diego Fernández Linares, un promotor ambiental de la comunidad. Esteban Cabulla Parra, especialista en procesos de desarrollo, director ejecutivo de la Fundación para Estudios Ambientales de la Amazonía. A Luis Carlos Montoya Leighton, magíster en alta gerencia, especialista de Derecho Ambiental. A Marco Correa, un biólogo docente de la Universidad de la Amazonia. José Darío Udle, comunicador social, funcionario de Agrosavia. Y por último, el señor Víctor Ospina Ortiz. Entonces, como podemos determinar, tenemos puntos de vista bastante importantes, personas que nos van a acompañar con una postura desde la administración de la ciudad,
como también de activistas cívicos, como de personas, miradas de periodistas que nos van a determinar puntos críticos, ¿sí? Personas objetivas que nos van a decir la real problemática que acontece en nuestro municipio y nuestra quebrada la Perdiz. En este marco conceptual podemos ver los conceptos e ideas que se desarrollaron en el proyecto de la quebrada La Perdiz, y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar el marco teórico, que es de donde sacamos cada una de estas palabras y definiciones con sus ejemplos. Marco teórico. Tenemos el componente biótico, flora, fauna, el componente abiótico y el impacto ambiental. Su componente biótico. Sabemos que Colombia está catalogada como una de las 12 naciones más ricas en recursos naturales renovables. Es uno de los países con mayor diversidad faunística y florística, concentrándose esta riqueza especialmente en la región andina. Se cuenta con registros de 1.850 especies de aves, 753 de anfibios, grupos en los cuales Colombia ocupa el primer lugar en el mundo. En mamíferos, 468 especies. Estas pues, son los segundos o terceros, y en reptiles, 500 especies ocupando el tercer puesto. Se ha considerado que esa amplia variedad es el producto de la gran gama de características geográficas, climáticas y orográficas presentes en el país, las cuales han generado una amplia heterogeneidad de hábitats óptimos para las diferentes especies. La flora. Pues en la actualidad los bosques tropicales están desapareciendo a un ritmo alarmante. Diversos elementos contribuyen con el acelerado deterioro de los ecosistemas debido al desarrollo de habilidades como la minería ilegal, la tala y quema de bosques, ganadería intensiva y extensiva, crecimiento de población, ampliación de la frontera agrícola y tráfico ilícito de fauna y flora, entre otros. Los corredores se han definido como espacios biológicos subregionales, seleccionados como una de las unidades de planificación e implementación de acciones de conservación a gran escala. Y su objetivo es mantener la conectividad, o sea, el flujo de recursos genéticos entre superficies naturales. En la fauna, peces de agua dulce representa tan solo el 2,5% de la masa líquida del planeta, de la que está disponible para uso humano el 0,01%. La mayor parte de este recurso se concentra en los casquetes polares y depósitos subterráneos, que serían del 99,5%, por lo que apenas esta fracción se encuentra en ecosistemas acuáticos en forma de ríos o lagos. El 35% del territorio colombiano forma parte de la cuenca amazónica, y es la Amazonía donde se produce cerca del 20% del agua dulce que llega a los océanos. Así como también tenemos en el componente abiótico, Florencia está ubicada en la zona del piedemonte entre la cordillera oriental y la Amazonía, ya que en la margen derecha del río Hacha, lo cual le da una posición privilegiada ambientalmente al ser un enlace entre la región andina y la región amazónica. Su impacto ambiental, pues se habla cuando, las actividades producto de un proyecto de obra, un programa, un plan o cualquier otra provocan una alteración favorable o desfavorable, y algunos de los componentes que forman el ambiente. La magnitud del impacto será mayor o menor dependiendo de la fragilidad del medio y de las actividades ejecutadas. Bueno, continuando con el marco normativo, tenemos en cuenta que Colombia tiene una gran biodiversidad de reservas naturales. Por lo tanto, es una prioridad en su legislación
favorecer al ambiente y a esas reservas naturales colombianas. Podríamos decir que la nueva Constitución de 1991 es una constitución verde, ya que apoya mucho esas iniciativas y regula bastante al respecto. Empezamos teniendo en cuenta los artículos 79 y 80 de nuestra Constitución, donde nos habla sobre un ambiente sano y la protección de este mismo ambiente. Ya siguiendo con legislaciones, tenemos en cuenta también el decreto 2811 de 1974, el cual es el Código de Recursos Naturales, que nos regula al respecto de esas fuentes hídricas, y podemos hallar que nos habla de que en un afluente hídrico, con el fin de mitigar problemas o daños ambientales, se debe construir o se debe urbanizar al menos alrededor de unos 30 metros de espacio entre esas construcciones y el afluente. Se debe respetar, pues siempre hay que pensar en alguna catástrofe o un desastre sobrenatural del río que pueda causar daños o lesiones. Bueno, entonces sabemos que hay una gran regulación por parte del gobierno en cuanto al ambiente sano y a los recursos naturales, debido a que pues Colombia tiene parte de la Amazonía mundial. Más específicamente, en nuestro departamento de Caquetá se han interpuesto una serie de acciones y tutelas en las que promueven el cuidado de estos recursos hídricos importantes y característicos de nuestra región. Por ejemplo, una tutela interpuesta el 19 de agosto del 2020 por el actor Marlon Monsalve, los actores Octavio de Jesús Ordóñez, Juan David Pérez y entre otros, contra el mismo Estado colombiano y algunas minerías, pues ya que tratan de promover la protección de estos mismos, como dije previamente, donde señalan como pretensión más importante la vulneración de derechos a la vida, a la integridad y al mínimo vital de agua. Pues más adelante tenemos también la sentencia T-410 del 2003 de la Corte Constitucional, donde delimita el agua cuando se trata de un derecho, cuando se trata del consumo humano, lo delimita como un derecho fundamental. Pues de esta manera muy general, muy lacónica, terminamos de nombrar lo que es el marco jurisprudencial de ese trabajo y continuamos al respecto. Bueno, pues también quería añadir que, como bien lo hemos recalcado bastante, esta fuente representa un hecho histórico de este municipio muy importante, donde despierta ese sentido de pertenencia a todos sus habitantes, ya que aquí hubo varios factores, como el factor comercial, donde se transportaba alimentos, carga, entre otras cosas, y el factor turístico, donde muchas personas llegaban de otras partes asombradas por
nuestra gran cantidad de recursos hídricos en esta ciudad y departamento representativos del mismo. También quería decir que específicamente la quebrada La Perdiz, pues desde sus inicios, desde su parte inicial donde empieza, que es el río Bacha en la cordillera oriental de la ciudad, nos brinda agua potable a todos estos habitantes y pues desemboca en el norte al sur, de norte a sur, en el río Orteguaza. También que este trabajo es de tipo historial y longitudinal, ya que estudiamos la afluente, la quebrada La Perdiz desde sus inicios al transcurso de todos estos años y cómo fue que se causaron tantas molestias para sus habitantes como para la fuente y esos daños al ambiente. Entonces, por ahí decimos que el trabajo es es una investigación historial y longitudinal. Como propuesta alternativa, tenemos un derecho de petición dirigido a la Alcaldía de Florencia Caquetá, solicitando información sobre una posible intervención en esta problemática y solicitando que se lleve a cabo lo pertinente a la implementación de una planta de tratamiento que permita que dichas aguas negras no se dirijan de forma nociva a nuestro afluente. Conclusión. Las causas más recurrentes y las que más determinaron en esta etapa de investigación son los asentamientos de familias a los alrededores de este afluente sin ningún tipo de control ambiental o tan siquiera un plan de ordenamiento que permita que en efecto la quebrada no sea contaminada indiscriminadamente o atacada ambientalmente por desechos de estas mismas poblaciones. Además de las indiscriminadas que ocasionan, de las talas indiscriminadas que ocasionan secamiento de este afluente. Otro factor determinante es la poca planificación por parte de las autoridades locales para invertir en sistemas de alcantarillado efectivos. Otra de las importantes razones son las inexistencias de plantas de tratamiento de aguas residuales que permitan que estas aguas contaminadas no accedan directamente a esta quebrada. Sí, determinamos que se ha hecho poca gestión en torno a la preservación de esta quebrada, bien sea por dos factores. Factor 1. La poca conciencia ciudadana o el poco interés o sentido de pertenencia de los florencianos. Y la segunda es la carencia de acciones adelantadas por las autoridades que no les interesa tratar estos temas o las temerosas reclamaciones ciudadanas que no permiten que la justicia y la misma ley acobije dentro del marco legal esta fuente hídrica que es un bien de todos y para todos. Se realizó también un estudio jurídico verdaderamente satisfactorio, pues desde los distintos puntos de vista fue analizado este problema ambiental, desde los puntos de vista históricos como también la misma normativa vigente, en calidad de leyes ordinarias y en calidad de normas constitucionales, teniendo una amplia gama de estas mismas que velan por el cuidado y la preservación de este afluente. Nuestro proceso investigativo buscó siempre llegar a las bases del problema, determinarlo y desde ahí con posturas de personas expertas en estas materias se logró concretar un resultado realmente satisfactorio, mencionando como un factor importante la posible búsqueda de soluciones jurídico-educativas. Como bien lo dice esta expresión, este cambio inicia desde casa, desde la educación, desde las mismas ideologías y desde la perspectiva de conservación o desde el mismo sentido de pertenencia de lo propio, o sea, de lo nuestro. Colombia lamentablemente es un país demasiado individualista y el sentido capitalista está tan arraigado que solo nos preocupa y nos roba la atención y el cuidado de nuestras pertenencias, aquellas que están selladas por
por una escritura pública o por un documento, que avala ser dueño de una vivienda de 4 pisos en la zona más exclusiva de la ciudad. Pero poco nos interesa el patrimonio público. Las fuentes hídricas son todo para todos. Nos olvidamos de nuestros hijos, que nuestros futuros hijos o los que ya tenemos hijos también merecen un entorno saludable, un entorno dichoso, y que desagradecidamente lo estamos destruyendo por completo. Gracias.